Buenos días, jóvenes y señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Les saluda el profesor Antonio Alayo Luis y vamos a continuar desarrollando nuestros temas de cívica. El día de hoy nos vamos a referir al matrimonio. Vamos a estudiar todo lo concerniente al vínculo matrimonial, su definición, su naturaleza jurídica y la disolución del matrimonio, cuando llega a su final. El matrimonio se encuentra regulado por nuestras leyes peruanas. Específicamente se regula en el Código Civil. El día de hoy, todo el tema que vamos a desarrollar sobre el matrimonio lo encontramos en el Código Civil. Y vamos a empezar hablando sobre los esponsales, porque antes de casarse, antes de que dos personas contraigan matrimonio, están los esponsales. ¿Y qué es los esponsales? Es la promesa recíproca que se hacen dos personas para contraer matrimonio. Cuando la promesa de matrimonio, cuando los esponsales se formalizan, esto quiere decir que, vamos a poner un ejemplo, María y José se van a casar y pues acuerdan hacerlo público, formalizar su compromiso en el 2020 y públicamente ante los invitados, amigos, familiares de ambas parejas, de ambos contrayentes, dicen públicamente que se van a casar. Desde ese momento ya hay una promesa recíproca de matrimonio. Si solamente es entre ustedes, entre María y José, no hay ningún efecto jurídico. O sea, no hay ningún modo de poder reclamar que José luego más adelante se arrepienta de casarse o que María también se arrepienta de casarse. Sin embargo, como en el ejemplo que les ponía, si hay invitados, si públicamente le han dicho a todos que se van a casar, por ejemplo, en el 2021 María y José, entonces allí sí se estaría formalizando los esponsales. Ante ello, vamos a suponer que ya falta poco tiempo para la boda, 15 días, José ya no se quiere casar y rompe esa promesa de matrimonio. ¿Qué pasa? María puede demandar a José por daños y prejuicios, por lo que tendría que él indemnizarlo a María por los daños que le ha causado. Entonces, estos esponsales, que son una promesa recíproca de ambos contrayentes para casarse luego, solamente pueden demandarse cuando haya sido formalizada. Si solamente fue ellos, no hay ningún problema. Muy bien, una vez que hemos pasado esta etapa de los esponsales, una vez que nosotros hemos decidido llegar al altar, llegar al matrimonio, pues estas personas contraen matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Es la unión voluntaria y concertada entre varón y mujer, aptos para contraerlo y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código Civil. ¿Por qué? El Código Civil es el que regula el matrimonio. Entonces, una vez que se casan, toda la regulación del matrimonio ya está o pasa parte del Estado. Por eso se dice que el matrimonio tiene una naturaleza jurídica, porque es un contrato de voluntades. Nadie puede obligar a otra persona a casarse. ¿Qué dice? Es la unión voluntaria de dos personas para unirse. Entonces, por eso decimos que es un contrato de voluntad de las partes, que ambos quisieron casarse. Por eso se menciona que es un acto jurídico de naturaleza familiar y de trascendencia social. Es allí donde se encuentra la protección del Estado. ¿Con qué fin se casan las personas? Para hacer vida en común. El marido y la mujer tienen en el hogar la misma autoridad, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Hacen vida en común, deben procrear y educar a los hijos, ambos cónyuges, porque una vez que ya se han casado se llaman cónyuges, antes de casarse se llaman contrayentes. Y porque haya un perfeccionamiento mutuo, quiere decir que tanto él como ella, si seguimos con María y José, María tendría que hacer que José sea una mejor persona, al igual que José sobre María.
Por eso se habla de que hay un perfeccionamiento mutuo. ¿Qué características tiene el matrimonio? Se dice que es perdurable, que dura para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, pues muchos terminan divorciándose también y se permite, nuestras leyes permiten el divorcio. Ojo que el divorcio que es reconocido por la ley en el Perú solamente es el matrimonio, que es reconocido en el Perú es el matrimonio civil. Los demás matrimonios son a efecto de otros, por ejemplo, el matrimonio religioso, que es efecto de cumplir un sacramento, pero más no tiene ningún efecto jurídico. Es como si no estuvieran casados. Solamente se reconoce al matrimonio civil. De ese nada más vamos a hablar. Otra de las características es que exista la heterosexualidad. Quiere decir que se deben casar entre varón y mujer. Todavía en nuestro país no está regulado el matrimonio homosexual, donde dos personas del mismo sexo son los que contraen matrimonio. Aquí vivimos en un país donde se acepta la heterosexualidad. Se dice que es un acto jurídico, ya lo decíamos, porque es una voluntad de las partes y está registrado en la ley. La ley, cuando tú te vas a casar, firmas el contrato, firmas ese acto jurídico donde tú pues aceptas casarte con tal o cual persona. También se menciona que es monogámico. ¿Y por qué decimos que es monogámico? Porque ya hablamos que la familia en el Perú es monogámica. En el Perú no se te permite casarte con 2 o 3 personas, solamente con una persona. Por eso decimos que es monogámico. ¿Y cuál es la finalidad del matrimonio? Es la promoción y educación de los hijos y el establecimiento de una comunidad de bienes. Cuando te casas, todo lo que adquieran dentro del matrimonio les pertenece a ambos. La celebración del matrimonio, o para que se dé la celebración del matrimonio, ambos contrayentes deben declararlo oralmente o por escrito al alcalde. Si tú vives en Trujillo, tendrás que ir al alcalde de Trujillo y decirle: señor alcalde, quiero casarme. Oralmente, o puedes enviar un escrito pidiendo una fecha para que el alcalde vea qué día puede casarte. ¿Quién casa? ¿Quién está autorizado para los matrimonios, para llevar a cabo una ceremonia de matrimonio? Es el alcalde. El alcalde puede designar a un representante de él también para que te case. Entonces, ¿quién es el que tiene la obligación o el derecho, de poder casar? Es el alcalde o un representante que él designe. Si no, el matrimonio sería inválido. Muy bien, para que se consuma el matrimonio tiene que haber ciertos requisitos, y los requisitos más importantes que sí o sí debes tener es la copia de partida de nacimiento de ambos contrayentes, el certificado de domicilio también de ambos contrayentes, el certificado médico. Y este certificado médico debe tener un corto tiempo que te hayan hecho los exámenes. No puede pasar más de 30 días. 30 días es el tope, tu certificado médico, cuando presentas como requisito. Ahora, ¿para qué me piden un certificado médico si me voy a casar? Porque puedes tener una enfermedad crónica que sea transmisible y pues las futuras generaciones van a tener problemas si tienes una enfermedad crónica y transmisible. También otro de los requisitos es la sentencia de nulidad de divorcio, para determinar que pues ya estás divorciado y ya puedes de alguna u otra forma poder nuevamente casarte. También 2 testigos mayores de edad, la copia de partida de defunción si eres viudo o viuda, porque la viuda no puede casarse, o el viudo no puede casarse hasta después de 300 días que haya fallecido la otra pareja. Quedas viudo o te divorcias también, es lo mismo, ya, divorcio o viudez,
tienes que esperar 300 días para casarte, nuevamente, no te puedes casar automáticamente. Y los documentos que conste el consentimiento de los padres, siempre y cuando sea la persona menor de edad. Cuando un menor de edad se va a casar, tiene que tener el consentimiento de los padres. Si no lo tuviere, tiene que haber una resolución judicial también dando el consentimiento al matrimonio. El menor de edad se puede casar a partir de los 16 años. Tampoco te puedes casar más pequeño. A partir de los 16 años ya puedes contraer matrimonio. Entonces no te olvides, los requisitos para celebrarse el matrimonio: la partida de nacimiento, certificado de domicilio, certificado médico, sentencia de nulidad de divorcio, 2 testigos mayores de edad, copia de la partida de defunción si eres viudo o viuda, esos son ya los casos excepcionales, digamos, y documento que conste el consentimiento de los padres siempre y cuando seas menor de edad. Si los padres no consienten, también puede darse una sentencia judicial donde consiente para que puedas casarte. Una vez que has reunido los requisitos, has presentado al alcalde tu declaración de querer casarte, se da el edicto matrimonial. ¿Qué es el edicto matrimonial? Es el aviso de que vas a contraer matrimonio, el aviso de que te vas a casar. Este aviso debe ser difundido por un medio de comunicación. Puede ser radial, televisivo o escrito, y también el alcalde debe dar anuncio en la comunidad, sobre todo en los periódicos murales o en algún lugar visible de la municipalidad. Anuncian tu matrimonio para tal fecha, tal día, tal hora, tal lugar. ¿Y con qué objetivo se hace el edicto matrimonial? Porque puede que uno de los dos ya esté casado o tenga otra familia, y pues en el día de la boda se pueden presentar y decir: yo me opongo. Y se oponen y pues mencionan cuáles son. Por eso es que es el edicto matrimonial, digamos que también es otro de requisitos para poder casarse, que es después de haber presentado todos los requisitos. Una vez que presentas todo, el alcalde recién te pide que hagas el aviso de que te vas a casar. Eso se llama edicto matrimonial. Una vez que se ha dado la celebración de matrimonio, recuerda que esta celebración se hace en la municipalidad, salvo que tú pidas que el alcalde vaya a tu domicilio o un representante del alcalde. Recuerda, ¿quién es el que tiene la potestad de poder casar? Es el alcalde o a quien él designe como su representante. Una vez que se dé el matrimonio, este matrimonio genera ciertos efectos, y son 2 clases de efectos: los efectos personales y los efectos patrimoniales. Cuando hay efectos personales, por ejemplo, alimentar y educar a los hijos es personal. Esos son los efectos que trae para ambos. Como pueden ver en las imágenes, hay una imagen donde se están los dos educando a los hijos, la educación. La fidelidad y la asistencia recíproca. Cuando tú te casas, recuerda, se forma una familia monogámica, por lo tanto, debes ser fiel solamente a esa persona. Por eso decimos que haya fidelidad y asistencia recíproca. Si, por ejemplo, uno de los cónyuges se enferma, el otro tiene que estar ahí. Por eso nos dicen en la salud y en la enfermedad. Cohabitación. Quiere decir que vivan en el mismo lugar, en la misma casa, en el mismo espacio donde han elegido como su hogar, la vida en común. Participar en el gobierno del hogar. Los dos, recuerden, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, la misma autoridad dentro del hogar. Ambos cónyuges, por igual. Representación de la sociedad conyugal. Al casarse, 2 personas forman parte de una sociedad conyugal. Cualquiera de los dos puede representar al otro. Fijar el domicilio donde eligen vivir. Ellos también es uno de los efectos, que ellos pueden decidir dónde vivir. Y la herencia. Si uno de los dos fallece, todo lo que han conseguido, todos los bienes que han logrado conseguir durante el matrimonio, hereda la otra persona. Esos son los efectos
digamos, los efectos personales. Y tenemos los efectos patrimoniales, que tiene que ver con la sociedad de gananciales y la sociedad de patrimonio, que más adelante vamos a explicarlo de manera específica. La sociedad de gananciales es que se casaron los dos y todo lo que consigan durante el matrimonio les pertenece a ambos, 50-50. Todo lo que consigan, bienes, dinero, todo va a estar 50-50. Y cuando hay una sociedad de patrimonio, aquí los bienes de cada cónyuge le siguen perteneciendo, así estén casados. Cada cónyuge va a conservar la plena propiedad de sus bienes. Ella viene con tantos bienes y durante su vida consigue tantos bienes, solo le pertenecen a ella. Igualmente los bienes de él. Por lo tanto, ahí puedes tú optar por una sociedad de patrimonio o por una sociedad de gananciales. Es libre. Puedes casarte, por ejemplo, en sociedad de gananciales. Se casan nada más, pero luego quieren dividir, separar sus bienes, cada uno tener sus propios bienes, entonces pueden cambiar de régimen patrimonial a sociedad de patrimonio y tal vez se casaron por sociedad de patrimonio. Vamos a suponer que ella sí te ama de verdad, no se casó por interés, entonces dice me caso por sociedad de patrimonio, pero ya y luego se da cuenta que sí la quiere, entonces pueden también cambiar a sociedad de gananciales. Es libre. Pueden cambiar de un tipo de sociedad al otro. Aquí tenemos los tipos de matrimonio. Ya les había mencionado que el matrimonio reconocido por nuestras leyes peruanas es el matrimonio civil. Es el único. Los demás matrimonios no están reconocidos, solamente es el matrimonio civil el que se reconoce. ¿Ante quién se celebra el matrimonio? ¿Cuál es la autoridad ante la cual se va a celebrar el matrimonio? Si es un matrimonio religioso, será ante el sacerdote. Como les decía, el matrimonio religioso canónico solamente expresa un sacramento, digamos un paso de fe, pero esa celebración pues se dará frente a un párroco o a un eclesiástico, ¿verdad? El matrimonio civil, en cambio, la autoridad ante la cual te tienes que casar es el alcalde o también un representante del alcalde. Ahora, este matrimonio civil puede ser ordinario o extraordinario. ¿Cuándo se dice que es ordinario? Cuando el matrimonio celebrado ante el alcalde es en la municipalidad. O sea, te casas en el local municipal, en la municipalidad, ante el alcalde o un representante del alcalde. Eso que quede claro. Y es extraordinario cuando el matrimonio se realiza por un funcionario delegado por el alcalde fuera de la municipalidad. Si el alcalde le da facultades a uno de sus regidores o a quien él designe para casarte fuera de la municipalidad, se llama extraordinario. Entonces, no te olvides, en el matrimonio religioso, la autoridad que celebra el matrimonio es el eclesiástico y en el civil es el alcalde o un representante del alcalde. El matrimonio civil puede ser ordinario o extraordinario. Ordinario si es en el local municipal y frente al alcalde. Extraordinario cuando es fuera del municipio y el que los casa es un representante del alcalde. Los efectos del matrimonio civil puede que sean válidos o inválidos. Será un matrimonio válido cuando los contrayentes no hayan tenido ningún impedimento para casarse. Por ejemplo, María y José, continuando con el ejemplo, se pueden casar siempre y cuando no tengan ningún impedimento. Pero si José ya tiene otra familia, ya es casado, vamos a poner que José es casado en Tacna y vino a vivir a Trujillo,
y se casa aquí con María, ese es un matrimonio inválido. Cuando su esposa, que está viviendo en Tacna, se entere, va a decir: él está casado conmigo, tu matrimonio no tiene validez. Por eso le decía, los efectos del matrimonio puede ser válido o inválido. Válido cuando no existe ningún impedimento para casarse, y es inválido cuando existen impedimentos para casarnos. Ya vamos a ver cuándo o cuáles son los impedimentos que nos permiten de alguna u otra forma casarnos. Muy bien, el matrimonio simultáneo es: finalizado el vínculo conyugal, contrae nupcias o se vuelve a casar de inmediato. Recuerden que para volver a casarse, el viudo y el divorciado deben esperar 300 días, ¿verdad? Entonces, pasados los 300 días, el día 301 se vuelve a casar. Matrimonio simultáneo. Finalizado el vínculo conyugal, contrae nuevo matrimonio. También tenemos el matrimonio masivo, que es cuando las municipalidades convocan pues a todo aquel que quiera casarse, ¿no? Por eso se dice que este es multitudinario y se hace frente al alcalde. Todos, como ven en la imagen, todos están, muchas parejas van ese día, 300, 400 parejas van a la alcaldía y pues contraen matrimonio. Recuerda que el matrimonio tiene un costo, pero cuando son masivos, por lo general son gratuitos o son de menor costo. Por lo tanto, muchos aprovechan ese momento para casarse. Y por otro lado, se dice que el matrimonio es putativo. ¿Qué quiere decir putativo? Que es válido, que el matrimonio va a ser válido y de buena fe y adolece de nulidad, porque la persona que se casan supuestamente confían una en la otra. Por ejemplo, que les decía, si José tiene una esposa anterior y María no lo sabía, ella actuó de buena fe, ¿sí? Ella actuó de buena fe. Por lo tanto, ese matrimonio es putativo, es válido, pero en realidad pues él estaría incurriendo en un delito. En cambio ella no, porque ella actuó de buena fe, ella no sabía. Diferente sería si es que ambos sabían, pues ella también sabía que él ya era casado y quisieron, como les digo, engañar al Estado. Hay dos matrimonios que son excepcionales. Hay dos matrimonios que están fuera de las reglas. Porque recuerda, para casarte tienes que presentar requisitos. Los requisitos de fondo que les decía, donde tienes que ser de distinto sexo, donde tienes que consentir, o sea, querer casarte, y los de forma, que son la partida de nacimiento, los testigos, el certificado médico, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, de fondo tiene que ver con lo subjetivo, con que si eres soltero, si los dos son de distintos sexos, y lo formal o de forma vienen a ser todos los requisitos que ya hemos mencionado. Pero en estos dos matrimonios excepcionales no necesitas de todos esos requisitos. Por eso se dice que son excepcionales. ¿Cuándo se da? El matrimonio in extremis se da cuando uno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte. Como va a morir, uno de los dos va a morir. Como ven en la imagen, él está a punto de morir y allí está la novia. ¿Quién celebra ese matrimonio? Lo puede celebrar un párroco, un sacerdote. ¿Y por qué un párroco, un sacerdote? Porque en el pueblo más lejano de nuestro país existe un templo, una iglesia. Por lo tanto, ahí va a haber un sacerdote. El sacerdote puede ir y casarlos. Sin embargo, este matrimonio in extremis va a tener o va a ser reconocido legalmente siempre y cuando sea inscrito en los registros civiles, y ese tiempo antes que se cumpla un año. Tienen un año para inscribirlo. Te casas in extremis, muere, hacen el sepelio de uno de los contrayentes y luego tienes un año para inscribir el matrimonio, si no queda sin efectos.
es como si no te hubieses casado. Y el otro matrimonio excepcional es por poder. Cuando uno de los contrayentes se encuentra ausente, cuando uno de los contrayentes no está físicamente, puede dar o brindar un poder para que otra persona se case con la novia. Vamos a suponer, María y José se van a casar, pero José se encuentra de viaje en Inglaterra haciendo su maestría, y acuérdate que él había dicho a los esponsales que en el 2021 se va a casar. Él está haciendo investigaciones con su doctorado en Inglaterra y no puede venir al Perú. Entonces va a firmar un poder, dándole poder a su amigo Carlos. Le dice: Carlos, en mi representación, cásate con María, pero solamente es para la firma, no es para que hagan vida en común y todo lo demás, porque Carlos no es el esposo, sino es José, sino que solamente para el momento de la firma él debe de representarlo. Este poder, como mínimo o como máximo, debe durar 6 meses, no debe tener una antigüedad de 6 meses. Si ya está más de 6 meses, ya no vale el poder. Debe ser 6 meses. Luego tenemos la filiación. Hay cierta filiación que se va a conseguir producto del matrimonio. Está la filiación matrimonial, extramatrimonial y por adopción. La filiación matrimonial es la institución jurídica que consiste en establecer legalmente la relación de un hijo con su padre y con su madre. Como pueden observar en la imagen, ese hijo es producto de la convivencia entre dos personas. Entonces, cuando es de padre y madre con su hijo, se llama filiación matrimonial. Es extramatrimonial cuando uno de los cónyuges tiene hijos fuera del matrimonio. Y aquí debe haber un reconocimiento de los padres, del padre que tuvo su hijo extramatrimonial, y por ello tiene que darse una declaración judicial de la paternidad o maternidad extramatrimoniales. A veces, cuando hay hijos extramatrimoniales, puede ser varón o mujer, que no, bueno, principalmente el varón, que no sabe si es su hijo y puede pedir que se haga una prueba de ADN para que luego reconozca al niño. Y por adopción es la relación que se va a dar o la afiliación que se da entre adoptante y adoptado. Ya hemos visto también, veíamos incluso cuáles son los requisitos para la adopción, que ya ustedes lo deben saber. Entonces esa es una afiliación por adopción. La pregunta número 1 dice: no es una característica en la celebración del matrimonio en el Perú según el Código Civil. No es una característica. Para la celebración del matrimonio, ¿qué debe hacer la persona? Debe ser mayor de edad. ¿Debe cumplir con los requisitos que la iglesia señala? No. Hemos dicho que el matrimonio religioso solamente es para temas relacionados a la fe, a los sacramentos, más no tiene validez legal. Por lo tanto, esa no es una característica. Las otras sí: mayoría de edad, voluntad de los contrayentes, hemos dicho que debe haber voluntad de ambos, heterosexualidad, que deben ser de distintos sexos, y cumplir las formalidades, que son los requisitos. Decíamos, requisitos de fondo y de forma, ¿sí? No te olvides, de fondo, de ser de distinto sexo, tener la voluntad de casarse, y de forma son pues las partidas de nacimiento, el certificado médico, el certificado de domicilio, los testigos, etc. ¿Verdad? Alternativa B. Ahora tenemos los impedimentos matrimoniales. Hay de dos tipos: absolutos y relativos. Los impedimentos absolutos, definitivamente no te puedes casar. Y los relativos, sí te puedes casar. Son, digamos, más impedimentos sociales, que no, por las buenas costumbres, que a veces no se ve bien. Sin embargo, sí puedes contraer matrimonio bajo los impedimentos relativos, o el matrimonio sí es válido. Pero los matrimonios con impedimentos absolutos, eso sí,
definitivamente no se pueden. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los adolescentes. Los adolescentes no pueden contraer matrimonio, salvo, como les decía, el juez puede disponer este impedimento por motivos justificados, siempre y cuando los contrayentes tengan como mínimo 16 años cumplidos y además manifiesten expresamente su voluntad de casarse. Si los adolescentes tienen 16 años, pueden casarse. Si no, no lo van a poder hacer. Otro de los impedimentos del matrimonio absoluto son los que adolecen de enfermedad crónica, que puede ser contagiosa y transmisible por herencia o de vicio que constituya un peligro para la prole, para los hijos. Ahí tampoco te puedes casar. Tampoco pueden casarse los que padecieran crónicamente de enfermedades mentales. Aunque tengan intervalos lúcidos, en algún momento pueden saber quiénes son o que tengan voluntad, ellos no pueden casarse. ¿Se acuerdan? Estos son los que no tienen capacidad de discernimiento. Son absolutamente incapaces porque no tienen capacidad de discernimiento. Tampoco pueden casarse los sordomudos y los ciegos sordos que no puedan expresar su voluntad. Si un sordomudo sí puede expresar su voluntad, él sí se puede casar. Pero si no pueden hacerlo, tampoco, porque tendrían incapacidad absoluta. Recuerda la incapacidad que ya hemos trabajado. Pues tienes que saber los temas anteriores. Hay incapacidad relativa e incapacidad absoluta. La incapacidad absoluta es para aquellos que no tienen discernimiento. Y los casados, obviamente, tampoco se pueden casar. Ellos tienen un impedimento absoluto. Ya sabes que en el Perú solamente te puedes casar con una mujer o con un varón y una sola vez. No puedes casarte 2 o 3 veces. Por eso los casados no pueden casarse. Si no, ese matrimonio sería inválido. Si se casan, por ejemplo, 2 adolescentes de 16 años a escondidas de los padres, ese matrimonio es inválido, no tiene validez. Además que el alcalde no lo va a aceptar. Y si te casaras por la iglesia, no tiene validez tampoco, porque solamente es reconocido el matrimonio civil. Muy bien. ¿Y cuáles son los impedimentos relativos? Por ejemplo, no pueden casarse los consanguíneos en línea recta de primer a cuarto grado. No pueden casarse, pero pues no te podrías casar con tu prima, por ejemplo, o con tu primo. Sin embargo, algunos sí terminan casándose. Como les digo, son impedimentos relativos. Para las buenas costumbres de la sociedad no está bien visto que se casen entre primos o entre tía y sobrino, ¿no? Porque son de primer a cuarto grado, en línea recta, consanguíneos. Y también consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y tercer grado. ¿Te das cuenta? Entonces, en línea recta hasta el cuarto grado y en línea colateral hasta el tercer grado no te puedes casar. Con tus familiares, porque en realidad son tu familia. Tampoco se pueden casar los que son afines, o sea, los que tienen parentesco por afinidad en línea recta. El suegro con la nuera, por ejemplo, no se podría casar. Vamos a suponer que muere el esposo y la nuera queda viuda y se casa con el suegro. No se puede casar, pero es relativo. En realidad sí podría, pero no sería bien visto. También los que tienen parentesco por afinidad en línea colateral, que vendrían a ser los cuñados, ¿no? En línea colateral. El adoptante y el adoptado tampoco se puede casar. Tampoco se puede casar el raptor y la raptada. Imagínate que tú raptas a una chica o una chica te rapta al varón. No pueden casarse. Sin embargo, no es que sea absolutos. También podrían, pero no se podría dar. Hay algunos impedimentos especiales. Por ejemplo, no se permite el matrimonio entre
del tutor o del curador con el menor de edad o con el incapaz mayor de edad. Recuerda que el tutor cuida al menor de edad, no se puede casar el tutor con el menor de edad y tampoco se puede casar el curador con el mayor de edad incapaz. Eso tampoco se puede dar. La pregunta que encontramos aquí dice: al realizarse el examen médico para contraer matrimonio, el certificado expedido no debe ser mayor a 30 días. Lo habíamos mencionado, tu certificado médico no debe exceder los 30 días. Así como el poder, cuando te casas por poder, no debe exceder los 6 meses. Aquí sería la alternativa C. Vamos a continuar y tenemos la unión de hecho. La unión de hecho es cuando dos personas conviven sin haberse casado, sin el matrimonio. Por eso se dice que la unión de hecho es la unión voluntaria y estable de un varón y una mujer, libre de impedimento matrimonial. Van a formar un hogar de hecho. Recuerda que las uniones de hecho, hay unión de hecho propia, unión de hecho impropia. Ya eso lo hemos visto. La unión de hecho libre, propia, es cuando las personas no tienen ningún impedimento para casar, para vivir, para convivir con otra persona. Y la impropia es cuando sí hay un impedimento, uno de ellos puede ser casado. Ya vimos los impedimentos del matrimonio, hay absolutos y relativos. Y ser casado es un impedimento absoluto, o sea, no puedes casarte. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, María y José se casan, pero José se va a vivir con otra persona, vamos a suponer, se va a vivir con Cintia? La unión de hecho de Cintia y José nunca va a ser válida, porque la unión de hecho es como una sociedad de gananciales, origina una sociedad de gananciales, donde lo que se consiga dentro de la unión de hecho va a ser 50-50, igual que en el matrimonio. Pero como José es casado, entonces esa unión de hecho no tiene validez. Es importante que no haya impedimento matrimonial para la unión de hecho. La unión de hecho se puede solicitar, entonces, pasados los 2 años. Tú puedes ir a la alcaldía y solicitar la unión de hecho. Esa unión de hecho se llama voluntaria. Que vas al alcalde y formalizas. Le dices: señor alcalde, llevo más de 2 años de convivencia y necesitamos formalizar nuestra unión de hecho. Y de ahí en adelante ya pues tiene los mismos derechos y deberes como si fuera un matrimonio. Incluso da origen a la sociedad de gananciales. Y contenciosa, cuando uno de los dos no quiere reconocer que ya vive más de 2 años con esa persona, que convive más de 2 años, entonces uno que sí lo necesita, porque tal vez necesita de los bienes que tiene uno, necesitan compartirlo, entonces va al juez y el juez va a declarar la unión de hecho. Esa se llama contenciosa o judicial. La pregunta número 3 dice: la convivencia marital sin matrimonio formal se denomina unión de hecho. La unión de hecho es cuando 2 personas conviven sin haber existido matrimonio. Ahora vamos a hablar sobre la disolución del matrimonio. ¿Cuándo se da la disolución del matrimonio? Cuando uno de los cónyuges fallece, se va a dar la disolución del matrimonio. Entonces a eso le llamamos disolución natural. Esto va a generar el estado civil de viuda o viudo en el cónyuge que sobrevive. La muerte presunta también genera los mismos efectos. Cuando se da muerte presunta, cuando no se tiene noticias del paradero de uno de los cónyuges por más de 2 años. También eso ya lo hemos hablado. Esto también va a generar la muerte presunta o la muerte física de que se termine también la sociedad de gananciales. Y la otra forma de disolución del matrimonio es la legal, que se hace producto de
puede ser voluntario o puede ser mediante el juez, que ya lo vamos a explicar. También puede ser por la invalidez del matrimonio, que se disuelve, porque no se cumplió con un requisito de forma, ¿sí? Un requisito de forma, dos adolescentes se casan, tampoco va a ser válido, entonces también se disuelve el matrimonio automáticamente. Vamos a entrar un poquito a hablar sobre la disolución legal del matrimonio. Y aquí tenemos, lo primero que tenemos es la separación de cuerpos. ¿Cuándo se da la separación de cuerpos? Cuando se suspende el lecho y la habitación. La separación de cuerpos automáticamente es suspender el lecho y la habitación. Quiere decir que los cónyuges ya no seguirán durmiendo en la misma habitación ni en la misma cama. Lecho, cama, habitación, el lugar donde viven. Entonces, con la separación de cuerpos queda automáticamente suspendido los deberes relativos al lecho y la habitación. También se puede dar separación de cuerpos por enfermedad mental o por enfermedad contagiosa de uno de los cónyuges. Esto de la separación de cuerpos pone fin a la sociedad de gananciales. Sin embargo, todavía queda el vínculo matrimonial, por lo que si en algún momento se vuelven a amistar, se vuelven a alegrar, se vuelven a reconciliar, queda sin efecto la separación de cuerpos. Por otro lado, tenemos el divorcio. El divorcio va a ser la extinción del vínculo conyugal. Si el vínculo acaba, sus efectos también terminan. Por ejemplo, la sociedad de gananciales se termina. El divorcio puede ser voluntario, que le llamamos separación convencional, o puede ser por una causal. ¿Y cuáles son las causales de divorcio? Aquí las vamos a mencionar. Pero primero hablemos de la separación convencional. ¿Cuándo hay separación convencional? Cuando los dos están de acuerdo en separarse, en divorciarse. Y si los dos están de acuerdo, pues no hay problema. Tiene que cumplir, sí, dos requisitos para la separación convencional. Debe ser después de transcurrido de 2 años del matrimonio. 2 años del matrimonio y que no hayan hijos menores de edad. Salvo lleguen a un acuerdo y pues decidan sobre la tenencia, sobre el régimen de visitas, sobre los alimentos, todo lo que concierne digamos, en beneficio del niño. Y cuando no están de acuerdo en separarse, entonces no hay separación convencional, tiene que haber una causal por la cual te quieras divorciar. No es que te vas a divorciar así de fácil. Entonces, ¿cuáles son las causales de divorcio? El adulterio es una de ellas. El adulterio viene a ser la infidelidad de uno de los cónyuges, digamos, que se da de manera continua o no, digamos, de manera esporádica, de manera ocasional. ¿Cómo se configura el adulterio? Cuando uno de los cónyuges tiene acto sexual fuera del matrimonio con otra mujer. La infidelidad que le decimos. Ese es uno de las causales de divorcio. Otra es la violencia física o psicológica, que antes se le llamaba sevicia, ¿sí? Antes era la sevicia. Sevicia también es lo mismo, violencia física y psicológica, cruel, dicen, ¿no? Aquí el juez va a apreciar las circunstancias. Esta es una causal por la cual si uno de los cónyuges maltrata al otro, pues puede pedir el divorcio por esta causal. Otra es atentar contra la vida del cónyuge. Desde un punto de vista, tendría que ser una tentativa. Intentó matarlo y por lo tanto el cónyuge que se vio afectado puede pedir el divorcio. La otra causal de divorcio viene a ser la injuria grave. ¿Qué es la injuria grave? La injuria, nosotros sabemos que es el insulto que ofende a una persona.
En este caso sería el insulto que ofende a uno de los cónyuges, pero tiene que ser grave, porque no le vas a insultar pues con un apodo, ¿no? Tiene que ser un insulto que denigre la dignidad de la persona, el honor de la persona, del cónyuge en este caso. Y cuando eso sí es grave, el juez va a poder aceptar su divorcio por causal de injuria grave. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años, ininterrumpidos, continuos, también es una causal de divorcio. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común de los cónyuges es otra de las causales de divorcio. El uso habitual e injustificado de drogas también va a ser otra causal de divorcio. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio, porque recuerda que para celebrar el matrimonio tiene que darse el certificado médico. Y pues aquí, si es después de ello, la enfermedad ocurre después del matrimonio, es una causal de divorcio. La condena por delito doloso o pena privativa de libertad mayor de 2 años impuesta después del matrimonio. Sí, también, si es condenado uno de los cónyuges a pena privativa de libertad después del matrimonio, también es causal de divorcio. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en un proceso judicial. ¿Cuándo no se puede hacer vida en común? Cuando los dos pelean todo el día, cuando los dos hacen cosas que ya no pueden seguir viviendo juntos. Es una causal de divorcio. También es otra causal de divorcio la separación de hecho. La separación de hecho se da cuando han pasado 2 años ininterrumpidos de haber estado separados. Dicho plazo será de 4 años si los cónyuges tuvieran hijos menores de edad. Si tú has estado separado de tu cónyuge por un periodo de 2 años continuos, puedes pedir la separación de hecho. Y si tienes hijos menores de edad, tiene que haber pasado 4 años. Una vez que pasan los 4 años, ya puedes pedir divorcio por la causal de separación de hecho. Entonces, esas son las causales por las cuales te puedes divorciar. Aquí tenemos los regímenes patrimoniales. Ya habíamos hablado de ellos. Uno es la sociedad de gananciales y la otra es la separación de patrimonios. Cuando hablamos de sociedad de gananciales hemos dicho que es 50-50. Los bienes que se consiga dentro del matrimonio es para ambos, 50-50. Y cuando es separación de patrimonios, cada uno es dueño de administrarlo, es autónomo de sus bienes, tanto en la administración como en el uso de los bienes. La sociedad de gananciales está compuesta por todos los bienes y rentas constituidas dentro del matrimonio. Dichos bienes se les denomina bienes sociales. En cambio, la separación de matrimonios está compuesta por los bienes que llevan los cónyuges al matrimonio, como los que van a adquirir dentro del matrimonio. Por ejemplo, los que llevan pues su carro, con su carro se irán el día del divorcio. En cambio, si están en sociedad de gananciales y el carro lo compran estando casados, tendrá que dividirse el carro mitad y mitad, como la casita que ven ahí que se está dividiendo. Los bienes sociales, ya saben que se llaman bienes sociales a los que se consiguen dentro del matrimonio. Los bienes sociales son de propiedad de los dos cónyuges, ¿sí? Con excepción de los bienes propios. ¿Cuándo es un bien propio? Cuando, por ejemplo, tú heredaste una casa antes del matrimonio, ese es un bien propio. Ese no entra en la sociedad de gananciales. Y se define cuáles son los bienes de cada cónyuge, ¿no? En la separación de patrimonios, los bienes sociales
son propiedad de ambos, pero en la separación de patrimonios hay una definición de cuáles son de cada cónyuge, para que no haya errores. En las sociedades gananciales, los esposos pueden disponer de los bienes sociales solo si existe acuerdo entre ambos. Los cónyuges responden por las deudas siempre y cuando lo hayan logrado en beneficio de las sociedades gananciales. Por ejemplo, si María y José están casados y José saca un crédito del banco y lo gasta en fiestas, en viajes, esa no ha sido en beneficio de las sociedades gananciales, por lo tanto, la deuda solamente le pertenece a él. Sin embargo, sacó una deuda para construir el segundo piso de la casa, para comprarse un carro para los dos, para María y José, entonces pues ahí los dos responderán por la deuda. En cambio, en la separación de patrimonios, el cónyuge conserva la administración, disposición o gravamen de sus bienes. Cada cónyuge responde por sus deudas. ¿Sí? En las sociedades gananciales se comparten bienes, deudas, cargas y derechos. En cambio, en la separación de matrimonios no se comparte absolutamente nada, ni con respecto a los bienes, ni con respecto a las deudas. ¿Cuándo termina la sociedad de gananciales? ¿Cuándo se acaba? ¿Y cuándo se acaba la separación de patrimonios? El fenecimiento de ambos. Las sociedades gananciales fenece por divorcio, por muerte de uno de los cónyuges, por invalidación del matrimonio, por separación de cuerpos, por declaración de ausencia, por cambio de régimen patrimonial. ¿Recuerdan? Les había comentado, si se casan con sociedades gananciales, pero luego quieren pasarse a separación de patrimonios, no hay ningún problema, son libres de hacerlo. Y la separación de patrimonio fenece por invalidación del matrimonio, por divorcio, por muerte de uno de los cónyuges y por cambio de régimen patrimonial. La pregunta número 4 justamente menciona y dice: fenece el régimen de sociedades gananciales cuando, por invalidación del matrimonio, por separación de cuerpos, por divorcio, por declaración de ausencia, por muerte de uno de los cónyuges. Alternativa E, todas las anteriores. Aquí tenemos otra pregunta, dice: el matrimonio que se realiza ante un sacerdote cuando uno de los contrayentes se encuentra en inminente peligro de muerte se denomina matrimonio in extremis. Ya lo habíamos mencionado. Alternativa B. No te olvides de desarrollar la práctica adjunta, la tarea domiciliaria y de estudiar. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.